Hace muchos años, la Casa Habsburgo fue una de las fuerzas reinantes europeas más poderosas durante muchos siglos. ¿La razón? Pues fueron los gobernantes de muchas naciones europeas y poseyeron extensos territorios. ¿Sabías que Austria nunca tuvo una única lengua o ciudadanía? A diferencia de otras naciones que sí las poseían, para la monarquía Habsburgo era imposible, pues estaba integrada por 14 diferentes nacionalidades, con distintas lenguas, religiones y culturas. El Imperio Austrohúngaro nació luego de un decreto, denominado el Compromiso Austrohúngaro, de 1867, lo que tuvo por resultado la unificación del Imperio austriaco, sumergido en una profunda crisis política y económica, con Hungría, que fue reconocida como reino después de un largo periodo de dominio otomano. Este acuerdo fue sellado por el emperador Francisco José I, lo que transformó el Imperio de Austria en la monarquía austrohúngara, convirtiendo el Estado absolutista a un Estado de derecho sustentado por leyes fundamentales, y que limitaban la influencia del emperador, y establecían la existencia del Parlamento como órgano legislador, aunque gran parte del gobierno quedaba en manos de ministros que eran designados por el emperador Francisco José. Hubo muchos actores que tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo del imperio, pero para explicártelo mejor nos centraremos en los tres más importantes. Teresa de Austria fue emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, hija de Carlos VI. Su periodo de gobernanza inicia con la muerte de su padre en 1740. Su ascenso a la corona solo pudo ser posible con la aplicación de la ley conocida como Pragmática Sanción de 1713. Esto debido a que los territorios de los Habsburgo estaban regidos por la ley sálica, que impedía la sucesión femenina. Fue archiduquesa y soberana de Austria, Hungría, Bohemia y Croacia, duquesa de Mantua, Milán, Galicia, Lodomeria, Parma y los Países Bajos austriacos desde 1740. Y por su matrimonio con Francisco I fue emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, duquesa de Lorena y gran duquesa de Toscana. Una mujer sumamente poderosa. Al morir su padre, se iniciaron una serie de acciones para despojarla del poder. Estas acciones terminaron siendo el origen de la Guerra de Sucesión Austriaca y la Guerra de los 7 años. José I, ¿lo recuerdas? Él fue quien selló la unificación del Imperio Austrohúngaro, emperador de Austria de 1848 a 1916 y rey de Hungría de 1867 a 1916, hijo del archiduque Francisco Carlos. A la edad de 18 años sucedió a su tío Fernando y se vio obligado a abdicar a raíz la Revolución Liberal de 1848. Estaba convencido de que la supervivencia del imperio frente a los nacionalismos dependía de la instauración de un régimen plenamente autoritario. Se casó con Isabel de Baviera, conocida como Sisi, quien tuvo una participación muy importante para la unificación del imperio, debido a su amor hacia la cultura y lengua húngara, que la llevaron a ser enormemente popular en Hungría. Juntos concibieron a un hijo, el príncipe heredero Rodolfo, que no pudo acceder a la corona debido a que se suicidó, dando paso a la sucesión de Francisco Fernando, su sobrino. Francisco José durante su vida sufrió grandes pérdidas como el suicidio de su hijo, el asesinato de su esposa en manos de un anarquista, pero fue el asesinato de su sobrino heredero junto con su esposa la gota que derramó el vaso y que lo llevaron a declarar la guerra a Serbia con el apoyo de Alemania, lo que terminó de accionar el dispositivo de alianzas que mantenía en Europa la paz armada y estallase la Primera Guerra Mundial. Carlos I de Austria y IV de Hungría. Este fue el último emperador del Imperio Austrohúngaro.
Disolvió el imperio en 1918 y puso fin a la Primera Guerra Mundial. Hijo del archiduque Otto y la princesa María Josefina de Sajonia, hija del último rey de Sajonia. Recibió una educación expresamente católica. El 28 de junio de 1914, Carlos se convierte en el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Mientras se encarnizaba la Primera Guerra Mundial, con la muerte del emperador Francisco José, el 21 de noviembre de 1916, Carlos se convierte en el emperador de Austria. El 30 de diciembre es coronado rey apostólico de Hungría. Con respecto a la política interior, incluso en tiempos extremadamente difíciles, empleó una amplia y ejemplar legislación social, inspirada en la enseñanza cristiana. Es por ello que por su comportamiento hizo posible al final del conflicto una transición a un nuevo orden sin guerra civil. Sin embargo, a pesar de ello, fue desterrado de su patria. Y como dato interesante acerca de su vida, Carlos se casó el 21 de octubre de 1911 con Zita de Borbón-Parma. Tuvieron 8 hijos y en el hecho de su muerte, Carlos decía aún a su esposa Zita: "Te quiero sin fin". 18. El Imperio Austrohúngaro se componía de 14 estados diferentes. En ellos había diversidad de razas, lenguas y religiones. El emperador se elegía por medio de los príncipes alemanes, pero era considerado como una simple figura decorativa. ¿Recuerdas que te hablé de la emperatriz María Teresa? Pues, durante su reinado, ocurrieron 2 acontecimientos trascendentales de los que te hablé con menos detalles anteriormente, los cuales fueron la Guerra de los 7 Años, en la que se pierde el territorio de Silesia, y los repartos de Polonia. Austria en el siglo XVIII estaba conformada por los reinos de Hungría, Bohemia, Dalmacia, Croacia y Eslovenia, por los ducados de Borgoña, Estiria, Carniola y Silesia, por los condados de Tirol y Goertz, por los dominios italianos de Milán, Nápoles y por los Países Bajos. Eran pues 5 reinos, 4 ducados, 2 condados y 3 dominios. En total, 14 estados diferentes, en los cuales no existía ninguna unidad ni sentimiento patriótico. Todas estas naciones estaban distanciadas entre sí por la cultura e identidad. La conformación de Austria, un terreno muy destacable, fue Hungría, por su asamblea o dieta muy celosa de su independencia para resolver sus propios problemas y por sus ambiciones de predominio sobre los otros pueblos. Hungría, desde 1764, consiguió que se le reconociera cierta autonomía. Por eso fue que el imperio se llamó en adelante Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro ocupó la zona suroriental europea. En el siglo XIX se había extendido a la costa del Imperio Turco, pero había perdido su influencia en el centro de Europa por la fuerza de otro reino, el Reino de Prusia. En la historia del Imperio Austrohúngaro, durante el siglo XVIII, sobresalió en el gobierno una gran emperatriz, la emperatriz María Teresa. Ella perteneció a la casa de los Habsburgo. María Teresa poseía voluntad, una fuerte personalidad y clara inteligencia. Cuando no estaba dedicada a sus actividades favoritas, estaba dedicada a la organización del ejército. Durante su reinado, los hechos más sobresalientes fueron la Guerra de Sucesión Austríaca, la Guerra de los 7 Años y los repartos de Polonia. Dentro de la Guerra de Sucesión, te preguntarás cuál fue la causa de esta guerra. Pues todo comenzó porque el padre de María Teresa, el emperador Carlos VI, tuvo grandes dificultades para dejar la corona a su hija, ya que no estaba permitido que las mujeres ejercieran el poder. Fue necesario entonces publicar una ley llamada Pragmática Sanción, que se dio en 1713,
mediante la cual se declaraba heredera real a María Teresa, dado que su padre, Carlos VI, no contaba con descendencia masculina. Guerra de los 7 años. Este conflicto tuvo por antecedente la rivalidad entre Austria y Prusia, ya que ambas disputaban su soberanía sobre la región de Silesia. Federico II de Prusia expresaba que dicho territorio le pertenecía por derecho de familia y por haberla obtenido durante la guerra. Por otra parte, María Teresa respondía que Silesia era su provincia más querida y que la defendería hasta el sacrificio. Partos de Polonia. La corona de Polonia fue ofrecida varias veces a príncipes extranjeros y como consecuencia vino el desprestigio. Fue entonces que los países vecinos más poderosos, Prusia, Austria y Rusia, en 1772, estas naciones resolvieron dominar por la fuerza y repartirse los territorios polacos. María Teresa formó parte de los dos primeros repartos de Polonia, entre 1772 y 1773, y para 1795 Polonia había desaparecido del mapa europeo luego de las reparticiones. Pero el problema más grave del imperio procedía de los conflictos derivados de las reivindicaciones nacionalistas de los pueblos eslavos. Por otro lado, el imperio estaba inmerso en la compleja situación balcánica en pleno proceso de disgregación del imperio turco y en competencia con la Rusia zarista por el control de la zona. Un gobierno no representativo y solamente apoyado por los pilares del sistema, la aristocracia, el ejército, la iglesia y los conservadores ya no funcionaba. La oposición de nacionalistas, socialistas y demócratas se fue agudizando. El emperador creyó que la solución más fácil sería la represión, especialmente contra los nacionalistas, pero esa política no hizo más que radicalizarlos. Las tensiones con los checos se agudizaron. El Estado fomentó la creación de una formación política conocida como Partido Nacional Alemán en los territorios checos, lo que provocó fuertes tensiones entre estos. Por su parte, los húngaros estaban dispuestos a renovar el compromiso de 1867, el que unificó a Austria y a Hungría. Aunque claro, a cambio querían más competencias, pero el emperador no estaba dispuesto a hacer concesiones y amenazó con implantar el sufragio universal en esta parte del imperio, algo que la oligarquía húngara no deseaba, porque acabaría con el dominio de los conservadores en el Parlamento de Budapest. Esta amenaza los hizo desistir de sus peticiones para conseguir mayor relevancia en el imperio. El heredero imperial, el archiduque Francisco Fernando, quien sería el siguiente al mando del imperio, creía que había que introducir importantes reformas si se quería salvar la corona imperial. La alternativa era conocida como el trialismo o monarquía trial. Te preguntarás, ¿qué significa esto? Pues que había que convertir la monarquía dual en una triple, con estados, el austriaco, el húngaro y el eslavo, con grandes reformas y en el plano de igualdad. Pero su inminente asesinato en Sarajevo y el estallido de la Primera Guerra Mundial sepultó en lo más profundo este proyecto de reforma imperial. El emperador Francisco José murió en 1916. Su sobrino Carlos I lo sucedió en el trono, en plena decadencia y lejos del gran resplandor del siglo XIX. Desde este momento, el nuevo emperador trató de sacar al imperio austrohúngaro de la guerra europea. La razón principal que le llevó a ello fue la situación económica del país, que no paraba de empeorar y empeorar, con una alta inflación.
Alemania era la fuerza dominante de los imperios centrales en lo político y lo militar. Las de primavera de 1917, Carlos I mantuvo a espaldas de Alemania unos polémicos contactos con el gobierno francés, que fracasaron, para tratar de alcanzar la paz por separado, con los aliados a través de su cuñado, el príncipe Sixto de Borbón-Parma. El imperio estaba en decadencia y se aproximaba a un punto de no retorno, donde el final sería la disolución de este gran imperio. Durante 1918, los austrohúngaros no conocieron más que derrota en sus campañas militares y sus tierras más lejanas empezaron a caer ante sus enemigos, llevando al imperio austrohúngaro a rendirse bajo las condiciones de carácter monetario. Básicamente acordaban reparar los daños que habían causado en la guerra, todo esto ante la Triple Entente y sus aliados el 11 de noviembre de 1918. Cuando el emperador Carlos I firmó en Viena el fin de las hostilidades ante la presencia de los delegados vencedores, una vez finalizada la contienda y entre noviembre de 1918 y febrero de 1919, las tropas aliadas en el imperio y las miles de manifestaciones hicieron caer la monarquía Habsburgo. Muchos de sus territorios comenzaron a independizarse del imperio, apoyados por las potencias vencedoras de la guerra como Gran Bretaña, Rusia, Francia y Yugoslavia, entre otras. Mucho antes de la rendición del imperio, estados enteros comenzaron a rendirse y a declarar su independencia. Fueron 3 los más reconocidos. Estado Libre de Eslovenia. Del 21 de agosto de 1918 y el 1 de enero de 1919. Existió como Estado soberano con ayuda de tropas rusas y yugoslavas hasta enero de 1919, cuando pasa a formar parte del norte de la península itálica, que en ese entonces era el Reino de Italia y que actualmente se encuentra dentro de la República de Italia, de la cual sigue siendo parte el Estado de Eslovenia. Estado Libre de Eslovaquia. Del 12 de noviembre de 1918 al 1 de diciembre de 1918. Los eslovacos declararon su independencia un día después de la firma de la rendición del Imperio Austrohúngaro en diciembre de 1918. Se unificarían con el Ducado de Bohemia-Moravia, donde al día de hoy todavía se encuentra el Estado de Eslovaquia. Reino de Serbia. Declarado el 11 de noviembre de 1918, y aunque este reino, conocido como Reino de los Serbios y Bosnios, ya era considerado un estado independiente apoyado por Rusia, los territorios de Croacia y Dalmacia fueron anexados por el gobierno yugoslavo el 11 de noviembre de 1918, mismo día de la rendición del imperio, que tenía bajo control dichos territorios. Este fue uno de los acuerdos de rendición. Ese mismo día, el rey Alejandro I de Serbia, en Zagreb, oficializó la entrada de Croacia y Dalmacia al Reino de Serbia, que pasó a llamarse Reino de Yugoslavia. La rendición del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial fue en Viena, el 11 de noviembre de 1918. El emperador Carlos I, después de firmar, disolvió oficialmente el imperio. Luego de haber realizado este maravilloso recorrido acerca de la historia del Imperio Austrohúngaro,
partiendo desde sus antecedentes, origen, actores implicados, acontecimientos importantes, tales como la Guerra de Sucesión Austriaca, la Guerra de los 7 Años, la repartición de Polonia y posteriormente la disolución del imperio en 1918, se puede decir que aunque el Imperio Austrohúngaro tuvo un periodo de existencia relativamente corto, fueron muy poderosos, hasta el punto de lograr posicionarse como una de las grandes potencias existentes a finales del siglo XIX, llegando a ser de gran importancia para Europa. Por lo anterior, podemos concluir que el estudio de este gran imperio es fundamental para comprender cómo se fueron formando las relaciones de poder dentro de Europa y de qué manera éstas han ido evolucionando con el devenir del tiempo dentro del funcionamiento del sistema internacional. Por último, debemos destacar que la importancia del Imperio Austrohúngaro radicó en su reconocimiento como una potencia poderosa a finales del siglo XIX, que poseía una gran variedad de habitantes, manteniendo una población totalmente diferente entre sí, que poseía diferentes culturas, lenguas y religiones. El Imperio Austrohúngaro también formó parte del conflicto bélico conocido como la guerra que acabaría con todas las guerras. Su importancia fue mostrar cómo un Estado puede ser fuerte aún con diferentes nacionalidades, costumbres y culturas, aunque como apreciaste en mi explicación, esas diferencias en parte terminarían siendo el fin del imperio. Su declive, que comenzó durante la Primera Guerra Mundial y la irreversible derrota de la Triple Alianza, que tuvo como resultado la separación del imperio, formándose así las naciones independientes de Austria y Hungría.